Bien, seguimos con nuestro curso de Photoshop. En esta clase vamos a hablar sobre los filtros de interpretación. Aquí voy a ir un poco rápido, va a ser quizás más breve que las clases anteriores porque hay muchas herramientas inútiles, pero se las voy a explicar. De varias inútiles, solamente hay dos que creo que son bastante útiles que van a poder utilizar en trabajos realmente comerciales. Vamos a abrir las imágenes del curso. Esta es de un edificio, esta es de clases anteriores. Y la segunda es de una casa también. Aquí quiero poner a prueba algunas cosas para que veamos que sí hay un potencial comercial para algunas herramientas. Entonces, voy a comenzar a trabajar con la imagen número 1. Recuerden, a partir de ahora vamos a presionar Control J, vamos a duplicar, siempre trabajar en duplicados y no trabajar con el original. Y también, como expliqué en clases anteriores, vamos a presionar clic derecho y lo convertimos en objeto inteligente, porque los objetos inteligentes nos permiten editar una capa de forma no destructiva. Eso ya lo he explicado en clases anteriores. Entonces, continuamos. Voy a clonar esta capa varias veces porque voy a estar utilizando varios filtros. Vamos a utilizar más. Me voy a apoyar en esta, perdón, la enciendo. Nos vamos a ir a filtro, vamos a ir a interpretar y vamos a seleccionar el primero. Y pueden ver que el primero no lo puedo seleccionar. Fíjense, dice llama, marco de fotografía y árbol y aparecen en gris. ¿Por qué aparecen en gris? Porque estos primeros tres filtros no se aplican a capas de objetos inteligentes. Solo se aplican a capas vacías o capas rasterizadas. Para muestra, un botón. Entonces voy a tomar esta capa, que es un objeto inteligente, voy a convertirla la voy a rasterizar, clic derecho para rasterizar, voy a ir a filtro, vamos a interpretar y vamos a ver que las primeras tres opciones ahora sí me permiten utilizarlas. Entonces voy a comenzar con la primera. Cuando la primera la habilito me dice error, no vas a poder utilizarlo porque no tienes un trazo seleccionado para utilizar ese filtro. La primera opción de ese filtro de interpretación se llama llama. Me permite a mí crear flames, o en inglés sería llamas, a lo largo de una ruta. Esa ruta todavía no la tengo lista, entonces nos vamos a apoyar en la pluma y cuando hacemos clic en ella, en la parte de arriba está por defecto en forma. Así viene de clases anteriores que he utilizado a lo largo del curso. Voy a cambiar la opción de forma y voy a entrar a la opción de trazado. Y voy a bordear el borde del edificio. No voy a hacer que quede perfecto, pero vamos a hacer como el contorno del edificio. Ok, quizás por acá en la antena. Fíjense que voy a hacer muy salvaje, pero quiero hacer como un bordecito. Estoy creando como un trazo que me dé el borde del edificio. Termino por acá y yo creo que ya está bien ese trazo. Fíjense que ya tengo un trazo seleccionado, pero el trazo lo estoy haciendo además encima de una capa. No lo estoy haciendo en una capa vacía. Entonces, para tener quizás un poquitico más de control, yo recomiendo que apaguen esa capa y enciendan o vamos a crear una capa nueva. Esa capa nueva va a tener esa información. Y ahora que tengo el trazo listo, yo puedo irme, por ejemplo, a la herramienta de mover o algo así porque ya tengo el trazo listo. Con un trazo seleccionado, como el que tengo ahorita, puedo ir a filtro, puedo seleccionar la opción de interpretar y puedo agregar una llama. Cuando lo arrojo, cuando lo creo, me dice el trazado es más de 3000 píxeles. La previsualización solamente muestra los primeros 3000 píxeles de la barra, de la llama. Y la interpretación puede llegar a ser un poco lenta. ¿Qué quiere decir con esto? Que la ruta que estoy trazando, en general, en longitud, tiene más de 3000 píxeles. Por lo tanto, la vista previa no me lo va a mostrar en todo, solamente en un pedazo. En este caso, voy a presionar OK y vamos a ver una vista previa. La vista previa es esto. A partir de ese trazo yo voy a poder crear llamas, fuego, flama. Usos profesionales para esto, en mi experiencia, cero. Si yo quiero agregar fuego a una composición, utilizo imágenes o fotografía de fuego real. Esto para mí no es real. Pero bueno, ya que está aquí vamos a explicarlo. Yo puedo aumentar la longitud de ese fuego. Puedo reducir la longitud, en este caso lo voy a aumentar. Puedo hacer que el fuego sea más ancho o menos ancho. Vamos a aumentar el ancho. Puedo hacer que el ángulo del fuego cambie, la orientación de hacia donde está fluyendo ese fuego, que el intervalo del fuego sea mayor. Mientras el intervalo sea menor, el fuego es como más combustible, es como si tuviera más gasolina o combustible que está quemando. Y mientras el intervalo es mayor, es como si estuviésemos quemando menos superficie del fuego a lo largo de esa ruta. Hay varias opciones, puedes ver la calidad también. En este caso voy a elegir la calidad que sea fina. Esto va a hacer que el procesamiento o la generación de esa llama sea muy lenta. No importa, yo voy a seleccionar la opción fina para que me dé la mejor calidad hasta el momento y voy a presionar aceptar. Vamos a esperar un ratito, voy a tratar de dejarlo en grabación de pantalla
En este caso afortunadamente no se tardó mucho, pero pueden ver que hay una generación de fuego a lo largo de esa ruta. Entonces ahora yo podría encender la capa de abajo y el edificio está en llamas. ¡Ah, por Dios! Pero bueno, por lo menos tenemos esa opción allí. Si en algún momento yo quiero hacer que esta capa se consolide como una capa, entonces yo puedo presionar clic derecho y la puedo convertir en objeto inteligente. Entonces ahora esto es una capa que es un objeto inteligente y en cualquier momento yo puedo modificar la ruta. Si yo selecciono el pincel y quiero modificar la ruta, vamos a asumir que quiero modificar esto y muevo la curva, incluso después que lo convertí en objeto inteligente, ¿ustedes creen que el fuego va a seguir la ruta o no? Vamos a soltarlo. Esperamos y pueden ver que el fuego no sigue la ruta. Esto quiere decir que el fuego ya yo lo colapsé como parte de esta ruta y no va a formar parte de ese trazado. Es decir, una vez que ustedes convierten este objeto inteligente o lo rasterizan, el fuego no va a seguir la ruta. En cambio, si yo hubiera modificado esto antes de convertirlo en objeto inteligente, el fuego va a seguir perfectamente esa ruta. Si me preguntan a mí, realmente a mí me parece uso de esta herramienta cero. O sea, no le encuentro ningún uso comercial real. Bien, continuamos. Entonces lo que voy a hacer ahora es reiniciar todo este archivo. Tengo demasiada información que quizás no me interesa, entonces voy a ir a archivo y voy a seleccionar volver. Vamos a reiniciar todo como si nada hubiera pasado, no ruta, no trazado, nada. Vuelvo a presionar control J y acá ya sabemos que el siguiente filtro, vamos a ir a la opción de interpretar, vamos a tener la opción de marco de fotografía y de árbol. Estas dos siguientes opciones yo recomiendo que no la trabajen en una capa llena. Vamos a trabajarlo en una capa vacía para que se entienda mejor. Entonces voy a encender mi capa llena, pero voy a crear una nueva capa que esté vacía. Y ahora nos vamos a ir a filtro, vamos a seleccionar la opción de interpretar y vamos a seleccionar la opción de marco de fotografía. Lo presiono y es básicamente la opción de crearme un marco de fotografía. Yo puedo cambiar el tipo de marco, puedo poner anémonas, puedo poner flores alineadas, puedo poner puntitos, puedo hacer que sea de fiesta. A mí realmente este tipo de marcos me parecen absurdos, me parece que, o sea, realmente uso comercial. Yo diría que es para las personas perezosas, para aquellos que quieran hacer una tarjeta o un marco, una tarjeta de invitación para alguna fiesta o algo así. Y realmente no tienen cero creatividad, no quieren vectorizar, no quieren hacer su propio marco, no quieren hacer algo generado desde cero y están apurados, quieren salir del paso. Esto me parece una solución para la persona que quiere salir del paso. En mi consejo, no utilizarlo. En este caso voy a ir a los marcos tradicionales que son de fotografía, que están acá abajo. Vamos a irnos a un marco de diseño. En este caso el margen es muy grande, yo puedo hacer que el margen sea más pequeño y esto va a hacer que la separación entre el borde y el comienzo de la imagen sea de 14 píxeles. Si lo coloco en 1, el margen va a ser de un solo píxel también. Puedo aumentar el tamaño del marco o lo puedo reducir para que sea más grande o más pequeño. Puedo cambiar la disposición del marco como para simular hacia dónde están ocurriendo los biseles de ese marco. Dependiendo de la posición que yo elija en la barrita, el marco se va a ver distinto. Y también puedo cambiar el color de la enredadera y, por ejemplo, lo puedo poner en rojo y el color va a ser en rojo de ese borde, o lo puedo colocar en blanco y se va a ver en blanco. En el momento que estén todos los cambios que ustedes quieran aplicar, hay otras opciones que aparecen aquí en gris, estarán encendidas de acuerdo al tipo de marco que estén utilizando. Voy a aceptar los cambios y van a ver que se genera un marco de fotografía. Y en este caso, como se hizo en una capa vacía, la capa vacía es solo la capa del marco y por lo tanto puedo encender cualquier capa abajo para que tenga un marco. Usos comerciales de esto, cero. Si ustedes van a hacer marcos para fotografía, esta no es la forma de hacerlo. Hay procesos mucho más correctos que este. Eso es para las personas perezosas, como les digo. Y la idea de este curso no es solamente enseñarles cómo funcionan las herramientas, sino también procesos profesionales. Así que no confío en ella. Hablemos ahora sobre la siguiente herramienta. Para la siguiente quiero que vayamos a la siguiente imagen. Esta imagen como fotografía de arquitectura o como render, no sé si es render o fotografía, pero es una buena imagen de arquitectura, me parece que está muy bien, pero en este caso yo lo que voy a hacer es extenderla un poco. Entonces voy a hacer que sea la imagen, el formato un poquito más vertical. Con la herramienta del crop, extiendo el tamaño del lienzo y presiono Enter para aceptarlo. Y luego le voy a decir a Photoshop que esta parte de arriba de la imagen la llene. Selecciono con la herramienta de marco, estoy apoyado en la capa, presiono clic derecho, selecciono la opción de rellenar y me aseguro que la opción de rellenar esté según el contenido. Presiono OK, esperamos a que se rellene, Photoshop va a procesar ahí, va a hacer sus cálculos computarizados de algoritmos ahí simpáticos
Y Photoshop en este caso ha hecho un muy buen trabajo rellenándome el resto de la imagen incluso con un pedacito de árbol y me está extendiendo la imagen. Así que me parece que está muy bien. Imaginemos que quiero agregar un poquito más de detalle, quiero agregar un poco más de vegetación. Excelente, entonces voy a crear una capa nueva y como les comenté, en el filtro de interpretar, la opción de árbol también la vamos a hacer o la vamos a trabajar sobre una capa vacía. Voy a seleccionar la opción del árbol y esto me permite a mí generar árboles que voy a poder utilizar en mis composiciones. Puedo utilizar por ahora un roble, pero tengo muchos árboles. Puedo utilizar un arce, puedo utilizar más árboles por acá, puedo tener bambú en caso de que yo quiera bambú. Pueden elegir cualquier tipo de árbol. Yo voy a utilizar una secoya. Una secoya es un árbol bastante grande. No, vamos a utilizar un matorral porque voy a colocar algunos arbustos por acá. Entonces imaginemos que este sería mi matorral. De acuerdo al tipo de árbol que ustedes tengan seleccionado, ustedes van a poder tener o no algunas opciones para editarlo. Primero la cantidad de hojas. Antes de trabajar con la luz quiero que veamos la cantidad de hojas. Si yo aumento la cantidad de hojas, esperamos a que se procese, el árbol va a estar más poblado de vegetación verde, de hojas. Si bajo esa barrita, queda como si estuviera en invierno o queda como si estuviera a plenitud. Luego la dirección de la luz. En este caso, si las sombras se están proyectando hacia la derecha, la dirección de la luz es hacia la izquierda. Entonces vamos a ver si yo puedo mover la barrita para mejorar la dirección de la luz. Si yo lo coloco completamente a la izquierda, la luz en las hojas está pegando de una forma y si la muevo hacia este lado, la luz está moviéndose hacia la derecha. Entonces, de acuerdo a mi imagen de referencia, las luces vienen por la izquierda, así que voy a hacer que la luz venga por la izquierda. Vamos a colocarlo hacia la izquierda. Luego el tamaño de las hojas. El tamaño de las hojas puede ser más grande para hacer que estas hojas se vean más pobladas o más pequeñas si queremos hacer que el arbusto se vea como que apenas está empezando a florear después de una época de invierno. La anchura de las ramas. Aquí voy a quitar la cantidad de hojas para que entendamos. Las ramas pueden ser delgaditas como estas, pueden ser más anchas. La altura, perdón. Podemos hacer que el arbusto comience más arriba, o puede ser que arranque más abajo. Y luego el grosor de las ramas puede hacer que sean delgaditas o más fuertes como esta. Como estoy tratando de crear un arbusto, me gustaría ramas un poco más pobladas y luego una cantidad de hojas un poco mayor. Vamos a crear unas hojas más grandes y el tamaño de unas hojas un poco mayor. Esto ya se ve como un arbusto que yo puedo colocar en la imagen que quiero editar. También tengo unas opciones de disposición acá más abajo, pero en avanzado tengo una opción fantástica. Para que la entendamos mejor voy a reducir la cantidad de hojas. Quiero que vean que el árbol se ve de esta forma y tiene en este caso una matita gruesa aquí a la izquierda. En avanzado tengo la inclinación de la cámara, o dicho de otra forma es como una especie de rotación a la hora de crear vegetación. Entonces en inclinación de cámara, si lo muevo hacia la izquierda, es como si estuviera rotando el árbol en 3D para tener otra foto o otro aspecto de la imagen. Entonces, de acuerdo a lo que estoy buscando, yo puedo ir rotando entre comillas o inclinando la cámara para ver el árbol desde diversos puntos de vista y entonces tener diversas apariencias. Un mismo árbol se puede prestar para varias apariencias, así que al crear uno vamos a poder tener varios y me parece muy interesante eso. Una vez que esté listo, los ajustes preestablecidos vienen a la medida. Vamos a seguir revisando. Las hojas vienen predeterminadas. Yo puedo seleccionarlas y cambiar el tipo de hojas para que sean otras. En este caso vamos a dejarlas que vengan predeterminadas por el tipo de árbol. Y las formas también pueden ser aleatorias. En este caso vamos a dejarlo como viene por defecto. Tenemos más opciones como usar un color personalizado para las hojas o para las ramas, pero como viene por defecto lo voy a dejar así. Recuerden que también hay más especies de árboles. Una vez que esté listo, presionamos aceptar. Photoshop de forma automática va a generar ese árbol en esa capa y lo va a hacer a una resolución estándar. Dependiendo de la resolución del documento en el que estén trabajando, en este caso voy a presionar Control Alt I. Este documento ya es de 4000 x 3000, así que es un documento relativamente grande. La calidad de este árbol va a ser menor o mayor. Entonces yo puedo tener este árbol e imaginemos que voy a colocar ese arbusto por acá abajo. Voy a presionar, primero lo voy a convertir en objeto inteligente, para que cuando lo transforme y lo haga más pequeño, pueda modificarlo y no se pixele. Voy a presionar Control T para transformar. Y lo voy a hacer más pequeño porque ese árbol lo voy a colocar por aquí y presiono Enter. Este nuevo arbusto lo estoy plantando acá, pero pueden ver que no tiene una relación correcta con el resto de la imagen. Es decir, este árbol se ve como muy oscuro en comparación con el alto nivel de contraste que tiene la vegetación en la parte de abajo.
Entonces lo que voy a hacer es clonar esta capa, control J para duplicarla, y esta nueva capa la voy a modificar, me voy a ir a filtro y voy a utilizar el Camera Raw para hacer algunas modificaciones. Basándome en la imagen de referencia que tengo por acá, puedo ver que está muy quemada. Entonces lo que voy a buscar con mi imagen aquí es quemarlo. Vamos a acercarnos un poco al árbol. Vamos a ir a las herramientas básicas y simplemente voy a aumentar un poco la exposición para quemar del árbol también hasta que se deformen un poco los colores y quizás hacerlo un poco más cálido. Vamos a aumentar un poco la claridad para que haya más contraste en esa zona y voy a presionar aceptar. Vamos a hacer esto más pequeño y presiono aceptar. Entonces ahora tengo una capa de un árbol que está más quemado y fíjense que esta cantidad de luz ya coincide un poco con la cantidad de luz que tiene la capa de abajo. Vamos a apagar ese árbol y me quedo con el árbol anterior. El árbol anterior, incluso en las zonas oscuras, no tiene los mismos tonos. Vamos a modificarlo, control shift A, para entrar al Camera Raw otra vez. Para modificar a este señor, entonces simplemente le voy a dar un poquito más de exposición para que se vea un poco más oscuro. Quizás darle un poquito más de amarillos, pero esta vez moverme un poco más hacia los tonos verdes, y más azulados para que se parezca un poco más a los tonos de las sombras que están en la parte de abajo. Acepto y pueden ver que estos tonos de verde se parecen un poco más a los de la sombra de abajo. Quiere decir que ya a nivel de tonos estoy recuperando esa opción. Entonces ahora lo que voy a encender es la capa de arriba y voy a estar modificando estas opciones para que el contraste entre las hojas se vea mejor. Voy a crear una máscara acá en la parte de la capa superior. Esa máscara la voy a llenar de color negro, que ahorita está de fondo, así que voy a presionar control, backspace para llenarlo de color negro. Y con el pincel, voy a ir a pincel, voy a pintar con un pincel un poco grande, de color blanco, y donde voy pintando voy revelando un poco de ese quemado. Ustedes lo van a hacer con mucho cariño, pero en este caso yo voy a hacer como un poco más salvaje. Y voy a hacer que como los extremos de las hojas de los árboles traten de darme un poco de ese contraste. Wow, en este caso estoy siendo muy salvaje, pero ustedes van a hacer que esto quede mucho mejor, ¿ok? Fíjense que estoy logrando como ese efecto en el que solo estas caras izquierdas, solo que en el detalle con estas ramas voy a tener que tener mucho cuidado. O sea, tendría que ser justo por aquí por el borde, ¿ok? Para que tenga un poquito más de nivel de coherencia con respecto al resto de la imagen que está en la parte de abajo, ¿ok? Esto sería como una edición un poquito más profesional. Si a ustedes les parece que todavía, esto obviamente toma tiempo para hacer que se quede, para hacer que quede mejor. Entonces yo voy a hacer como muy salvaje, muy salvaje, me disculpan que sea tan salvaje. Y lo que voy a hacer es que a esta máscara que estoy creando, presiono Alt para que vean la máscara, le voy a hacer algunas modificaciones. Utilizando filtros y herramientas que ya hemos visto en clases anteriores. Por ejemplo, a mí me gustaría colocar un desenfoque por acá de movimiento. Vamos a colocar un desenfoque de movimiento, aquí está. Para desenfocar un poco esta capa voy a aumentar un poco el movimiento para que no me quede tan regular como me había quedado y quede un poquito más difusa. Y voy a aceptarlo. Ya estoy haciendo que la máscara sea un poquito más difusa y ahora presiono Alt. Y salgo de la máscara y pueden ver que la apariencia ahora se ve un poquito mejor. Ustedes van a hacer obviamente que se vea más natural, pero ahorita se ve un poco mejor. Una vez que esté listo lo meto en un grupo nuevo y luego a ese grupo le creo una máscara. Y donde voy pintando de color negro, ahora voy eliminando. Entonces voy a pintar con el pincel de color negro para eliminar aquellas zonas para que el árbol se vea que nace o que está plantado detrás de estos arbustos que están allí. ¿Ok? Algo así, como si estuviera ahí atrás. Ustedes obviamente lo van a hacer con más cariño, pero se pueden dar una idea ahora de cómo generar plantas para editar imágenes reales nos está sirviendo. O sea, no es una herramienta completamente inútil. Es bastante útil. Voy a apagar esto por acá. Estos cambios los voy a dejar en una capa y un archivo de PSD, un archivo formato Photoshop para que ustedes puedan jugar con estas opciones encima y hacer modificaciones en caso de que quieran que quede un poquito mejor. Vamos a ver las siguientes opciones. Voy a tomar esta capa de abajo, la voy a clonar, la voy a convertir en objeto inteligente. Veamos los siguientes filtros. En interpretación ahora tengo destello, efecto de iluminación, fibras, nubes y nubes de diferencia. El último, ya me puedo adelantar un poquito para que tengan una idea, es completamente inútil. Vamos a ir a destello. Pero en destello me gustaría el segundo documento. Creo que funciona más en este segundo documento. Este segundo documento tiene esta capa. Nuevamente, si voy a aplicar ese tipo de destellos o ese tipo de cosas, yo sugeriría hacerlo en una capa vacía. Vamos a comenzar con una capa vacía, la voy a llamar destello.
Y nos vamos a ir a filtro, vamos a ir a la opción de interpretar y vamos a seleccionar la opción de destello. La opción de destello en este caso, fíjense, no se ha podido completar porque el área seleccionada está vacía. Entonces les voy a dar una forma de hacerlo que es incorrecta y luego les voy a explicar cómo yo aconsejo hacerlo. La forma incorrecta es seleccionar la capa y aplicárselo a la capa. Vamos a ir a filtro, vamos a ir a interpretar y voy a aplicar destello. El destello me permite crear este efecto de destello en el lente. Yo veo el brillo y pueden ver que acá se ve un efecto también de deformación del lente que ocurre natural en las cámaras. Yo puedo hacer que ese brillo sea mayor o menor. Vamos a hacerlo mayor para que se note. Puedo simular una deformación en un lente de 50 a 300 milímetros, o un lente primario de 35 milímetros, o uno de 105, o un objetivo fijo de película. Esto es también como si fueran películas de cine. Estos se llaman flares o lens flares en inglés. En este caso voy a mantener este brillo, esta deformación. Si la luz viene por acá en la parte de arriba, voy a ponerlo lo más a la esquina posible para que se vea como esta deformación acá en el lente. Y voy a aumentar el brillo. Voy a presionar OK. Cuando lo aplico, se está aplicando dentro de la imagen y cuando lo apago no tengo ningún control sobre él. Entonces esta sería la forma incorrecta en la que yo aplicaría este efecto dentro de la imagen. Ahora les voy a explicar lo que yo considero que es la forma correcta. Voy a eliminar esto, voy a clonar la capa nueva, la voy a colocar acá encima. Pero esta capa, solo por trabajo, la voy a estar modificando, ya se van a dar cuenta. Entonces encima de esto, voy a crear una capa nueva y la voy a llenar de color negro. Si el negro es mi color de fondo, presiono Control, Backspace para llenar todo esto de color negro. Negro absoluto, ¿ok? Entonces a esta capa de color negro yo le voy a aplicar el filtro. Ya sé que el lente estaba por acá arriba, así que ese destello lo voy a colocar arriba. Nos vamos a ir a filtro, vamos a ir a interpretar y vamos a ir a destello. Lo voy a colocar justo por allá arriba y pueden ver que ahora lo noto mejor. ¿Ven que se ve mejor? Excelente, entonces lo voy a colocar por acá encima y voy a presionar OK. Y el destello ya está aplicado a esta capa. Voy a bajarle un poquito la opacidad. Pueden ver que la capa está debajo, pero esto no lo vamos a fusionar con la capa de abajo moviendo la opacidad, sino que vamos a elegir un método de fusión en el que las zonas oscuras de la imagen sean invisibles. Y para ello podemos utilizar la opción de aclarar o la opción de trama. La opción de trama es fantástica porque entonces ahora con un fondo negro he aplicado el efecto de destello. Lo tengo aplicado a una sola capa, pero en cualquier momento la puedo mover y puedo terminar de hacer unos ajustes, como quizás sacarlo un poco, o ahora que ya está en el método de fusión correcto, bajar un poco la opacidad porque quizás no necesito mucho de ese efecto. Esta sería como una práctica un poco más correcta de cómo utilizar esta opción. Explicado esto, voy a clonar esta capa otra vez, me la voy a llevar hacia arriba. La voy a convertir en objeto inteligente y vamos a ir al siguiente filtro. Vamos a ir a la opción de interpretar y el siguiente sería efecto de iluminación. Este efecto de iluminación yo lo voy a explicar ahorita, pero es posible que lo utilicen como un efecto dramático para destacar algo de alguna fotografía. Lo voy a explicar acá, aunque no debería hacerlo, pero bueno, vamos a asumir lo que es... voy a seleccionar efecto de iluminación y me permite a mí generar como una lámpara, por así decirlo. Vamos a esperar a que se procese. Como una lámpara en la que puedo elegir qué zonas de la imagen mostrar. Se parece un poco a los filtros de desenfoque y de generación de desenfoque y de bokeh que vimos en clases anteriores. Entonces yo puedo mover esta espiral. Puedo hacer que esta espiral, tocando la circunferencia, sea más grande o más pequeña. La puedo rotar, la puedo hacer más grande o más pequeña, la puedo estirar en varios sentidos. Y luego esta circunferencia o esta elipse central la puedo mover de esta opción, ¿ok? Para hacer que la posición de ella me alumbre o me ilumine en otro sentido. La oscuridad plena va a estar en el 100% desde el límite hacia afuera. Luego se va a degradar desde un 100% hasta un 0% hasta el segundo margen. Y del segundo margen hacia el centro va a haber un degradado o va a haber cero efecto, excepto donde está la fuente de la luz. Nosotros podemos cambiar la intensidad de esa luz, podemos modificar el haz de la luz, podemos colorear la luz, también le puedo cambiar el color y puedo hacer que sea amarillo, por ejemplo. Y la luz va a ser de color amarilla, puedo cambiar el efecto, vamos a cambiar el color, perdón.
porque estoy coloreando el haz de luz. Vamos a cambiar la luz ahora para que sea amarilla, para que vean que también lo pueden poner amarilla. Pueden modificar el resplandor, si quiero que se vea metálico o no. Es como un sharpness, es como un brillo extra que le pueden dar algunas propiedades. Y como una luz ambiental, si queremos que el contexto se vea afectado o se vea en penumbra. Usos comerciales para esto, wow, yo diría que cero, porque este tipo de modificaciones en una imagen ya a nivel profesional yo preferiría hacerlo con máscaras en lugar de estar controlando esto con lo que tengo muy poquito control. Con una máscara yo podría tener más control de verdad si quiero que el efecto se mueva o los haces de luz se muevan en esta dirección o no. Voy a aplicar los cambios para que sepan que está allí. Y al ser un objeto inteligente es un efecto que puedo editar en cualquier momento, pero no me voy a concentrar más en esa capa. Voy a clonar la original, la voy a enviar hacia arriba, la voy a encender, la vamos a convertir en objeto inteligente y nos vamos al siguiente filtro de interpretación. Viene fibras. Fibras es un filtro que me permite a mí como agregar textura en la imagen. En este caso lo estoy aplicando a la imagen, no lo estoy aplicando en una capa vacía, error de mi parte, pero bueno, vamos a aplicarlo y lo voy a generar en OK. Este tipo de filtros me permite nuevamente agregar estas fibras como si fuera como un textil o como un cabello mal peinado y mal iluminado. Realmente me parece a mí en lo personal completamente inútil a nivel profesional. Este tipo de cosas las genero yo a través de composiciones y texturas más profesionales y además de esto me está saboteando completamente la capa de la imagen. Así que en lugar de utilizarlo, voy a presionar Control Z sobre una capa, recomiendo que lo generen sobre una capa vacía. De esta forma no están dañando su capa original. Sería interpretar efecto de fibras y aquí que se aplique acá, entonces sí lo podemos utilizar. Vamos a irnos ahora al siguiente ejercicio y les voy a enseñar cómo incorporar nubes en una imagen. En ocasiones es posible que ustedes necesiten nubes. En otras clases anteriores les he explicado cómo hacer nubes y cómo colocar algunas. Esta es una opción para hacerlo, pero realmente uso a nivel comercial yo lo veo muy poquito. Vamos a crear una nueva capa que se va a llenar con nubes. Me voy a ir a filtro, vamos a seleccionar la opción de interpretar y vamos a seleccionar la opción de nubes. Cuando selecciona nubes se están creando nubes. En realidad se está creando un noise o un ruido en la escena. Este tipo de mapas en programas de computación se llaman mapas de procedimiento. Son mapas generados por mapas precargados dentro del programa. Entonces en este caso este método de fusión no me está ayudando. Tendría que seleccionarlo en modo trama. Recuerden que vamos a elegir una fusión en la que las zonas oscuras se vean invisibles y nos queden las zonas blancas. Empiezan a aparecer nubes. Entonces acá yo tendría que presionar Control T para hacer que estas nubes quizás se vean un poco más grandes, pero al hacerlo las estoy pixelando innecesariamente, entonces no tengo mucho control sobre ellas. Y por último, ahora todo tiene como una neblina que no me parece, así que tengo que crear una máscara de degradado, una máscara, perdón, de borrado. Y con la herramienta de degradado voy a borrar esas secciones porque quiero que solamente las nubes aparezcan en la parte de arriba. De hecho, no quiero que aparezcan por acá en el árbol, entonces tendría que seleccionar el pincel para pintar de color negro y donde voy pintando de color negro esas nubes no van a aparecer para que no se vean por allí. Y como están muy fuertes ahora, entonces tendría que seleccionar la capa y bajar un poco la opacidad para que esas nubes no tengan tanta presencia. En fin, se puede utilizar a nivel comercial, pero tienes tan poquito control sobre la apariencia de esas nubes que yo preferiría o aconsejaría no hacerlo. Voy a crear una capa nueva y vamos a explicarles el último filtro para que vean lo inútil que es, pero de todas maneras, como este curso de la guía total de Photoshop, tengo que explicarlo. Vamos a ir a filtro, interpretar y seleccionamos la opción de nubes de diferencia. Estoy en una capa vacía. Cuando lo presiono, me dice, no puedo. Necesito que la capa no esté vacía. Ok, vamos a intentarlo con una capa llena que tenga la información del documento. Presiono Control J y en esta nueva capa vamos a ver qué sucede. Vamos a ir a filtro. Vamos a ir a interpretar, seleccionar nubes de diferencia. Lo aplico y me genera unas nubes completamente extrañas que deforman la imagen. Ahorita obviamente me está dañando la imagen, pero vamos a hacernos la pregunta a ver si ocurre lo mismo que estaba pasando con lo de los destellos. ¿Va a ocurrir esto mismo si yo tengo una capa completamente vacía llena de un color blanco o de un color negro? Vamos a ver qué sucede. Voy a crear dos capas. La primera la voy a llenar con Control Backspace de color negro.
Y la segunda, con Alt Backspace, lo voy a llenar de color blanco porque son los colores que tengo acá en el Color Picker o el seleccionador de colores de Photoshop. En la primera voy a generar esas nubes. Vamos a ir a Filtro, Interpretar, Nubes de diferencia. ¿Ocurren? Sí, ocurren. Se parecen a las anteriores. De hecho, podría decir que casi son las mismas. Vamos a ver si el resultado es el mismo aplicándose en negro. Selecciono la capa, nos vamos a Filtro, vamos a Interpretar y vamos a seleccionar Nubes de diferencia. Se vuelven a aplicar. Voy a encender la capa de abajo, me voy a acercar un poquito y voy a apagar la de arriba. ¿Ven alguna diferencia? Sí, la diferencia no tiene que ver por el color, en este caso tiene que ver por una frecuencia. Es como un patrón al azar que se está generando sobre la imagen. ¿Ok? Y nuevamente, si las quiero aplicar a la imagen, tendría que encender la capa de abajo y esta nueva capa elegir el método correcto de fusión para que sea útil en mi composición. Pero, haciendo un resumen, ya que voy a terminar el video, en las opciones de interpretar, la llama es completamente inútil. En mi opinión, si quieren agregar fuego, no es la forma de hacerlo. Tampoco es bueno utilizar el marco de fotografía. Los destellos es bueno utilizarlos solo como se los expliqué. Sobre una capa de color negro, vamos a agregar el destello y luego vamos a elegir el método correcto de fusión para poderlo utilizar en nuestra imagen. Nunca lo apliquen directamente a la imagen porque no van a tener control sobre él. En los efectos de iluminación, esto es solo cuando quieran agregar drama a una imagen, pero rara vez lo van a hacer, y si lo van a hacer, yo prefiero que lo hagan utilizando otros procesos más correctos que he explicado en clases anteriores de este curso. Y los tres últimos completamente inútiles. Ese sería como el resumen de esta clase. Interrumpo este video por acá y nos vemos en el que viene. Hasta luego.